Continuamos en Historia Moderna de España, la parte primera, desde 1469 a 1665. Estamos en la UNED. Hablemos de los fracasos. El firme establecimiento de la nueva dinastía borbónica en el trono español puso fin a una época de la historia de la península que inauguró otra. En el futuro, o por lo menos eso es lo que se creía, ya no habrían Pirineos. Por lo mismo tampoco habría un Ebro. España sería a partir de entonces parte de Europa, del mismo modo que Cataluña y Aragón serían parte integrante de España. El siglo XVII, la época de la nueva fragmentación regional de España y de su nuevo aislamiento de Europa, había pasado, por fin, a la historia, y no demasiado pronto. Es natural volverse a ese siglo y preguntarse por qué las cosas habían ido mal. Ni las generaciones contemporáneas ni las posteriores pudieron dejar de sentirse sorprendidas por el extraordinario y terrible contraste entre la España triunfante de Felipe II y la destrozada España heredada por Felipe V. ¿No era quizá una repetición del destino de la Roma imperial? ¿Y no podía interpretarse para los optimistas mente racionalistas del siglo XVIII como una lección acerca de las desastrosas consecuencias de la ignorancia, la superstición y la indolencia? Para una época que tenía por evangelio la idea del progreso, la España que había expulsado a los moriscos y se había dejado caer en las guerras y en las garras de ignorantes frailes y curas, se había autocondenado al desastre ante el tribunal de la historia. Visto desde la perspectiva actual, se tiene la sensación de que en los análisis de la decadencia se ha abusado demasiado de las pretendidas características exclusivas españolas. Aunque existían hondas diferencias entre España y el resto de la Europa occidental, procedentes en particular del carácter afroeuropeo de la geografía y las civilizaciones españolas, también existían notables semejanzas, y es un error menospreciarlas. A finales del siglo XVI no había razón alguna para presumir que el futuro desarrollo de la península sería tan divergente del de otras partes de la Europa occidental como en efecto lo fue. La España de los Austria, después de todo, había mostrado a Europa el camino para la elaboración de nuevas técnicas de administración que permitiesen hacer frente a los problemas del gobierno de un imperio universal. La España de Felipe II parecía estar, por lo menos, tan preparada como la Francia de Enrique III por la transición al Estado moderno centralizado. El hecho de que esta transición no se efectuase es esencialmente un fracaso del siglo XVII y más exactamente de la segunda mitad del siglo. La depresión económica de principios y mediados del siglo, aunque alcanzó una gravedad excepcional en algunos lugares de la península, no fue un fenómeno exclusivamente español. Francia e Inglaterra, al igual que España, pasaron por una crisis económica en la década de 1620 al 30 y una crisis política en la década 1640 al 50. La divergencia real solo se produjo después de la mitad del siglo, cuando el momento más agudo de la crisis política ya había pasado en todas partes. Fue después de 1650 cuando algunos estados europeos parecieron lanzarse a una nueva carrera, basando su poderío en una explotación más racional de sus recursos económicos y de sus posibilidades militares y financieras, y ello en una época en que la nueva ciencia y la nueva filosofía empezaban a enseñar que el hombre podía, después de todo, dar forma a su propio destino y dominar todo cuanto le rodeaba. Esta época de progreso intelectual y administrativo, excepcionalmente rápido en otros lugares de Europa, fue para España el momento de máximo estancamiento político e intelectual. Castilla, sobre todo, no supo solucionar el problema planteado por la crisis de mediados del siglo y se dejó llevar por la inercia de la derrota, de la que necesitó casi todo un siglo para recuperarse. La inmediata explicación a este fracaso reside en los desastrosos acontecimientos de la época de Olivares y sobre todo en las derrotas bélicas del país. La presión de la guerra había precipitado al conde duque a una serie de experimentos constitucionales que implicaban una reorganización radical de la estructura administrativa del país y le faltaron los recursos militares y económicos y el prestigio que hubiera podido conferirle las victorias en el extranjero para llevar estos experimentos a buen final. Las consecuencias de su fracaso fueron aún peores que si no hubiera intentado jamás dichos experimentos. Sus esfuerzos exacerbaron las fricciones entre los diferentes pueblos de la península y la magnitud del fracaso desalentó cualquier otro intento de repetir el experimento durante el medio siglo en que los otros estados reorganizaron sus sistemas administrativos con el fin de competir con mayor eficacia en la lucha por la hegemonía internacional. Ahora bien, el fatal
comprometimiento de España en las guerras extranjeras en una época en que Castilla carecía de los recursos económicos y demográficos indispensables para intervenir en ellas con éxito, no pudo achacarse simplemente a los errores de un solo hombre. Refleja, aún más, el fracaso de una generación y de las clases dirigentes. La Castilla del siglo XVII fue una víctima de su propia historia al tratar desesperadamente de revivir las glorias imperiales de una época pasada, creyendo que este era el único medio de expulsar del cuerpo político los males que indudablemente le aquejase en el presente. No era inevitable que reaccionase de este modo, pero era lo más probable dada la magnitud misma de los triunfos del país durante el siglo anterior. Era difícil volver la espalda a un pasado jalonado por tantos éxitos y lo fue aún mucho más cuando estos éxitos se identificaron con la quitaesencia del castellanismo. ¿No procedían acaso estos éxitos del valor guerrero de los castellanos y de su inalterable devoción a la Iglesia? Una de las tragedias de la historia de Castilla fue que a finales del reinado de Felipe II se halló en una situación en la que parecía que su adaptación a las nuevas realidades económicas solo podía realizarse al precio de sacrificar sus más queridos ideales. Por duras que fuesen las advertencias de los arbitristas, era difícil para una sociedad educada en la guerra hallar un sustitutivo de las glorias de la batalla en las tediosas dificultades de los libros de cuentas, o elevar a una posición de preeminencia el duro trabajo manual que había aprendido a despreciar. No era menos difícil inspirarse en las ideas y experimentos de los extranjeros, sobre todo cuando los extranjeros eran a menudo herejes, pues la desconfianza instintiva que Castilla siempre sintió ante el mundo exterior se había visto muy reforzada por las revoluciones religiosas europeas del siglo XVI. Por toda una serie de trágicas circunstancias, la pureza de la fe llegó a identificarse, durante el reinado de Felipe II, con una hostilidad fundamental contra las ideas y los valores que ganaban terreno en algunos lugares de la Europa contemporánea. Esta identificación provocó un aislamiento parcial de España respecto al mundo exterior, y este aislamiento contrajo el desarrollo de la nación a unos cauces bien determinados y disminuyó su capacidad de adaptación, por medio del desarrollo de nuevas ideas a las nuevas situaciones y circunstancias. Ahora bien, la violencia misma de la respuesta española a los problemas religiosos del siglo XVI requiere una actitud comprensiva que no siempre se le concede, pues España tenía que hacer frente a un problema mucho más complejo que el que se planteaba a cualquier otro estado de la cristiandad. Solo la sociedad española era multirracial, y la interpretación de creencias cristianas, judías y musulmanas creaba constantes problemas de identidad nacional y religiosa. No existía solución clara para este problema. El cierre de las fronteras y la insistencia en la más rigurosa ortodoxia representaba un intento desesperado de combatir un problema de una complejidad sin parangón, y que nadie puede sorprenderse de la unidad religiosa pareciese la única garantía de supervivencia nacional para una sociedad caracterizada por la más acusada diversidad racial, política y geográfica. El precio pagado por esta política resultó en última instancia demasiado elevado, pero es bastante comprensible que los contemporáneos considerasen peores aún las consecuencias de la no adaptación de dicha política. Aunque la política seguida por Felipe II hizo muchísimo más difícil la tarea de sus sucesores, no la hizo imposible. Algunos aspectos de la carrera de Olivares demuestran que había aún bastante campo para la maniobra y que Castilla conservaba aún cierta libertad de elección. Esta libertad la perdió después de 1640, en parte por culpa de los trágicos acontecimientos de la época de Olivares y en parte por la irremisible mediocridad de las clases dirigentes castellanas en un momento en que, si la monarquía quería evitar el desastre, eran necesarias las más altas prendas políticas. Hubo por lo tanto un fracaso individual, además y por encima del fracaso colectivo de una sociedad tan profundamente desilusionada por la ininterrumpida serie de reveses que había perdido incluso la facultad de protesta. La degeneración de la dinastía desempeñó un papel evidente en este fracaso, pero existen unas sorprendentes diferencias de calidad entre los ministros, virreyes y funcionarios que rigieron la monarquía bajo Carlos V y los que la rigieron durante el reinado de Carlos II. La figura sobrehumana del conde duque de Olivares aparece vista desde la perspectiva actual como la última de aquel heroico linaje que tanto brillo dio a la monarquía durante el siglo XVI. Hombres como el diplomático, poeta y militar Diego Hurtado de Mendoza, 1503-1575, o Francisco de Toledo, 1515-1582, el gran virrey de Perú.
Las insistentes referencias de Olivares a la falta de cabezas demuestran que se produjo un súbito colapso de la clase dirigente del país al desaparecer definitivamente la última gran generación de procónsules españoles, la generación del conde de Gondomar, 1567-1626. Pero aún ha de darse una explicación satisfactoria de este colapso. ¿Se debe quizá a una excesiva mezcla de sangre dentro de una misma y exclusiva casta aristocrática? ¿O al fracaso del sistema educacional del país al limitarse sus horizontes intelectuales? En efecto, ¿no era acaso Diego Hurtado de Mendoza un producto de la España abierta de Fernando e Isabel, como el duque de Medinaceli lo era de la España cerrada del siglo XVII? Los hombres del siglo XVII pertenecían a una sociedad demasiado conformista y les faltaba amplitud de visión y fuerza de carácter para romper con un pasado que ya no podía servir de guía segura para el futuro. Herederos de una sociedad desbordada por sus responsabilidades de mando y rodeados por los despojos cada vez más míseros de un mermado patrimonio, no supieron, en los momentos de crisis, prescindir de sus recuerdos y alterar sus anticuados modos de vida. En una época en que la faz de Europa se transformaba más rápidamente que nunca, el país que había sido por un tiempo su principal potencia demostró carecer del ingrediente principal para la supervivencia, la voluntad de cambio.